Y quiero empezar contándole algo. Imagínense que nosotros fuimos criados en la casa de mi abuela materna. Esas casas son de esas casas antiguas que tenían muchas habitaciones, al fondo un patio, pero también en medio de la casa otro patio, un hueco así en el techo grandote. Aún recuerdo los días de lluvia, se nos metía a veces el agua hasta las alcobas. Pero lo particular de esta casa era que era como esas choriceras largas, casas largas. Y ahí hice mis primeras maratónicas de niño. No fui estimulado por algún deporte en particular, sino por las pelas de mi mamá. Levante la mano el que alguna vez le corrió al papá o a la mamá para que no le dieran su pela. Levante la mano, yo los quiero ver. A ver, yo quiero ver si usted es de los míos, de los que dice: pastor, yo sé que es la adrenalina de correr para que no lo casquen a uno. A ver, levante la mano, por favor, yo los veo. Qué lindos, ustedes me van a entender. Ahí empezaron mis primeras olimpiadas en la casa. Pero todavía recuerdo a mi mamá cansada de que yo corriera evidentemente más rápido que ella. Y había una palabra que ella usaba capaz de frenarme. Y esa palabra era la siguiente. Me miraba con la chancleta en la mano y me decía: si corre, le va peor. Eso inmediatamente me colocaba contra la espada y la pared. Yo decía: o es correr para salvarme, pero en realidad me van a dar una pela impresionante, o es detenerme y clamar por misericordia. Y pensando en ese momento en particular de mi niñez, que fueron varios, pues así titulé la enseñanza de hoy: si corre, le va peor. Otra vez, ¿puede repetirlo conmigo? Vamos, 1, 2, 3, diga: si corre, le va peor. Por favor, mire a los ojos al que tiene al lado y dígale el título de hoy. Otra vez, dígale: si corre, le va peor. A ver si lo pueden escribir ahí en el chat los que están conectados desde su casa. Si corre, le va peor. Y quiero hablarles precisamente en esta noche de cuán poderosa, cuán necesaria, pero a la vez cuán incómoda puede resultarnos en la vida la corrección. Pues yo llevo allá algunas semanas predicándoles de Jeremías, y hoy no va a ser la excepción. Imagínense que Jeremías duró 23 años diciéndole al pueblo de Dios que dejaran de pecar. Duró 23 años. Algunos aquí ni siquiera tienen esa edad. 23 años insistiéndoles: no pequen, no hagan lo indebido. Si siguen en el pecado, Dios va a traer el castigo sobre ustedes. Era un llamado de atención para evitar las consecuencias de sus faltas. Sin embargo, y aunque fueron tantos años y tantas repeticiones, llegó el día en el que Dios iba a traer la corrección. Lo que ellos pensaron que nunca iba a pasar, pasó. Ese pecadito que estaban repitiendo y repitiendo, y el profeta les decía: muchachos, se van a meter en problemas, muchachos, Dios tiene un límite, muchachos, Dios no está de acuerdo, muchachos, por favor. Ellos les entraba por aquí, les salía por acá, hasta que Dios cumplió lo que había prometido. Y el día que llegó el castigo, y el día que llegó la corrección, quiero que escuche esto: ese día fue donde ellos querían que el castigo se detuviera. Ese día, cuando fueron atrapados, cuando finalmente Dios ya no iba a detener la corrección, ahí querían que Dios la detuviera. Pero quiero que escuche esto: cuando Dios sabe que lo que tú necesitas es corrección, no la va a detener. Gracias por ese amén. Cuando Dios sabe que ya no hay pañitos, consejos, palabras, instrucciones, prédicas, canciones que te ayuden a detenerte, Él usará la corrección. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Y resulta que los llevaron cautivos. Llegó el rey Nabucodonosor, se los llevó prisioneros a la gran mayoría de ellos, los que no murieron, los que no quedaron damnificados luego de la tragedia en su propia tierra, se fueron de esclavos. Y la cita bíblica que voy a leer hoy tiene una particularidad, porque Dios viene y le habla al profeta Jeremías, quien se había quedado en Jerusalén.
la misma ciudad destruida. Y le dice a Jeremías: quiero que por favor escribas lo que te voy a decir, porque le vamos a mandar una cartita a todos los que están allá en medio de su castigo. Y entonces Jeremías empezó a escribir una carta por lo que Dios le dijo. ¿Quiere saber qué fue lo que Dios le dijo que les dijera? Es lo que vamos a leer en la Biblia. ¿Está listo? Preste mucha atención. Métase en la película conmigo. Estamos hablando de jóvenes, jovencitas, familias, hijos, adultos, todos los que fueron exiliados, que ahora estaban en una tierra que no era la de ellos. Ahora estaban en una nación completamente nueva. Ya la tierra que pisaban no les pertenecía, era de otra persona. Ya las normas que los regían no eran las mismas de antes, ahora eran unas nuevas normas. Ni siquiera la comida era igual, porque ellos se alimentaban de una forma distinta. Ni siquiera sus dioses eran similares, porque ahora estaban frente a los dioses paganos de Babilonia. Ya no tenían el templo que Salomón había construido para adorar. Ahora todo era completamente nuevo para ellos. Y Dios les manda una cartita. Escuche pues lo que dijo Jeremías, capítulo 29, versículo 4 al 7. Carta para un castigado. ¿Listos? Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. 2 puntos. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Edifiquen, dice, cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al desierto. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Amén y amén. Esta carta está rara, porque es que si yo estoy en medio de una situación incómoda, repita conmigo, diga incómoda, escriba incómoda, fuerte, 1, 2, 3. Bien, lo primero que yo quiero ante una situación incómoda es que se vuelva cómoda, que se acabe, que no siga lo malo. Pero yo veo a Dios diciéndoles a través de Jeremías: muchachos, hagan planes para quedarse. El cautiverio no se va a acabar rápido. El cautiverio va a ser una buena temporada. Dicho de otra manera, si ustedes están pensando que esta corrección va a ser cortita, están muy equivocados. Llegaron para quedarse. Tenaz. Y es tenaz porque nos encanta cuando las palabras de Dios son motivadoras, cuando son positivas, cuando nos dicen: hágale, papito, que usted puede, no se preocupe, todos cometemos errores, pero tú saldrás adelante, te irá bien. Qué fascinantes son esas prédicas. Pero hoy quiero enseñarte lo positivo y lo poderoso de la corrección. Porque si bien es cierto, Dios te escogió para grandes cosas. Alguien tiene que gritar amén si lo cree. Dios te escogió a ti y a tu generación para grandes cosas. Alguien tiene que levantar la mano derecha y decir amén si lo cree. Pero que Dios haya visionado contigo algo grande no te exime de la corrección por un patrón natural fundamental. Todos cometemos errores, todos. Y ante los errores es necesaria la corrección. Ahora, quiero que escuche esto y lo guarde en su corazón. De las caídas no te levantas con acciones cómodas, sino con un espíritu obediente. Voy a volver a repetir. De las caídas
no te levantas con acciones cómodas, sino con un espíritu obediente. Hay gente que metió las patas, cometió errores, le falló a sus padres, le falló a su proyecto de vida, le falló al ministerio, le falló a sus autoridades, le falló a su esposo, le falló a su esposa, y quieren volver a empezar de manera cómoda. Quiero que escuches esto: cuando las cosas se desbarataron por la culpa de quien sea, en especial tuya, no podrás reconstruir con comodidad, sino con obediencia. Y a veces la obediencia demanda incomodidad. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Ahora, permítame mostrarle tres cosas que hace la corrección. ¿Listo? Lo primero es esto: la corrección es necesaria. Por favor, escríbalo, usted que está en su casa y los que están en el templo, por favor, repítanlo. Si usted tiene la costumbre de tomar nota de las predicaciones, lo felicito por eso. Tome nota de esto: la corrección es necesaria. Resulta que el capítulo número 29, en el versículo número 8 y 9, dicen lo siguiente: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas y adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Resulta que una de las cosas que tenían a Dios muy molesto con el pueblo es que los profetas que estaban dentro del pueblo le profetizaban a las personas lo que ellos querían escuchar. Cuán fascinante es ese estilo de vida, ¿verdad? Cuán chévere es cuando alguien viene a motivarnos con lo que nos gusta y de repente tú dices: ay, pastor, estoy profundamente enamorada. ¿Sí? Sí. Encontré a un muchacho más lindo, ¿verdad, mi? Hermoso, pastor. Tiene unos labios que parecen un pico de gallina, así. Unas cejas casi perfectas, los ojos color turquesa, el cabello negro, tiene barba y es muy sexy. Y estoy perdidamente enamorada, pastor. Ore por la relación para que me vaya bien. Claro, mija. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por Ken. Guarda a este muchacho y a esta niña, que les vaya bien, Señor. Bendícelos. Y ahí van. Y resulta que Ken, contigo, las cosas empiezan a ponerse un poco románticas, ¿verdad? Más de la cuenta. Entonces un día Ken te manda la mano donde no te la debe mandar y empieza a darte unas caricias y unos besos bien, que no deberían, ¿cierto? Y hasta que terminan práquete haciendo lo que no deberían hacer. Manos van y manos vienen debajo de las cobijas y les da frío cada vez que ven películas. Qué cosa tan particular, ¿verdad? Si usted quiere ver una persona con problemas de hipotermia, son un par de novios viendo películas un domingo por la tarde, aunque el sol esté incandescente. Les da frío, piden cobija. Seguramente no para arroparse el cuerpo, sino para cubrir su pecado. Y entonces nos fascinaría encontrarnos con un predicador que nos diga: dale, mija, imponle manos y ministralo. Todo lo que pise la planta de tus pies es tuyo, mujer. Esos eran los profetas del pueblo. Los que viéndolos mal les decían: tranquilos, que Dios es de misericordia, no se preocupen, que Él también perdona. A veces necesitamos gente en la vida que se nos pare al frente y nos diga: eso que estás haciendo está mal y te va a arruinar la vida, aunque por momentos nos incomode. La corrección es necesaria. Todavía recuerdo mis temporadas de niño. Mi mamá, cada vez que íbamos a algún lugar, a comprar algo o a visitar a la familia, ella me tomaba de la mano y me decía: cuando lleguemos a la casa, usted va a sonreír y va a saludar mirando a los ojos a todas las personas. Y a veces yo no quería, porque tenía ¿qué? Rabia. Entonces yo llegaba a la casa: sonría bien, que le salga del corazón. Así es, muy bien. Sea amable, porque la amabilidad le da
puntos. Y a veces yo decía, pero qué rabia la corrección de mi mamá. ¿Y sabe qué me daba más rabia? Cuando lanzaba la siguiente frase, profética. Porque la primera profeta de la vida de uno es la madre. Así no venga a la iglesia, Dios las usa proféticamente. Y me dijo esto: cuando usted sea grande, me lo va a agradecer. Y yo por dentro decía, ¿qué va? ¿Qué le voy a agradecer? Esta señora me está presionando, me está forzando. Pues imagínese que una de las cosas que el Señor me ha permitido tener no es el diseño de sonrisa más espectacular, pero no se imagina cuántas personas me han dicho a mí en la vida: pastor, ¿sabe algo? ¿Sabe qué me encanta de usted? ¿Qué? Que usted siempre está sonriendo. ¿Y de qué me acordé? De las palabras de mi madre cuando un día me dijo: algún día me lo va a agradecer. La corrección es muy necesaria, porque al principio podemos pensar y sentir que no hace falta. En estos días, animándome a usar el mismo poder profético, le dije a mi hijo: hágale que usted algún día me va a dar las gracias. Pero ese no salió como yo me quedaba callado. Ese sí me dijo: ¿qué vaya? Usted nunca le va a dar las gracias por regañarme. Y yo, este pelado, pero yo sé que algún día lo va a hacer. Porque la corrección, aunque al principio duele, aunque hoy no te parece, aunque hoy no te gusta que te digan no, aunque hoy no te gusta que te digan cuidado con eso, aunque hoy no te gusta que te digan evítalo porque te puede hacer mal, yo te quiero decir algo, querido muchacho que me estás escuchando en esta preciosa noche o en este momento que estás viendo esta transmisión. Cuando Dios te corrige es porque sabe que una vez tú estés corregido, una vez hayas enderezado tu camino, te va a ir mejor de lo que hoy te está yendo. Cuando Dios corrige a alguien es porque lo ha reservado y lo ha preparado para cosas mayores y mejores que las que hoy está viendo. Bendita corrección que aunque duele, le da forma a nuestro carácter y nos ayuda a ser mejores. Alguien dígame amén y gloria a Dios y puede alabar el nombre de Cristo. La corrección es necesaria. Ahora déjeme mostrarle lo segundo, y es: la corrección te prepara. ¿Puede repetirlo conmigo o escribirlo? La corrección te prepara. A ver si lo hacemos personal. Repita esto conmigo, diga: la corrección me prepara. Otra vez, ¿la corrección qué? Me prepara. Volvamos al pasaje bíblico. El versículo 5 nos cuenta algo, y fue lo que les leí al principio. Dios estimula al pueblo para que construyan, para que hagan planes para quedarse. Les dice a los exiliados de Babilonia: muchachos, organícense ahí, planten, cásense, quédense. Es más, hasta oren por la ciudad donde van a estar, porque si la ciudad está bien, ustedes van a estar bien. Dios los estaba estimulando para permanecer en la corrección. No veo a Dios diciéndole: no, tranquilo, mi hijo, no se preocupe, que usted es apela, yo la voy a perdonar. Tranquilo, no. Al contrario, veo a Dios diciéndoles: muchachos, esta corrección llegó para quedarse y la voy a aprovechar para prepararlos a ustedes. Resulta que ellos se habían vuelto expertos en desobedecer a Dios. Ellos se habían vuelto expertos en hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y cuando una persona decide entrar en un ritmo constante y permanente de desobediencia, termina dejando de valorar lo que tiene a su lado. Pregúntele a un papá que tomó la decisión de estar en pecado, haciendo lo indebido. Te vas a encontrar que ese papá tarde o temprano deja de darle importancia a lo que realmente importa. Ahora ya no importa su esposa, ahora ya no importan sus hijos, ahora solo importa lo que él quiere hacer. Lo mismo pasa con los jóvenes. Ve y busca un joven que está decidido a vivir en pecado, que está decidido a hacer en lo indebido. Deja de importarle su universidad, deja de importarle su colegio, deja de importarle la tranquilidad de sus padres, porque él está enfocado en desobedecer, en hacer lo incorrecto. El mucho pecado nos vuelve insensibles. Otra vez, el mucho pecado nos vuelve insensibles. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Estaban tan hundidos en el pecado que se les olvidó todo lo bueno que tenían.
Dejaron de valorar todo lo que Dios les había dado, su libertad, sus tierras, el nombre de Dios sobre ellos, el favor de Dios. Ya no les importaba todo lo bueno, porque vuelvo y repito, cuando una persona está cerrada a hacer lo indebido, deja de darle importancia a lo verdaderamente importante. ¿Cuántas personas han cambiado su proyecto de vida? Han cambiado su universidad, han cambiado su familia, han cambiado sus sueños por hacer cosas que no deberían hacer, por hacer cosas que no aplican en la conducta y en el comportamiento de las personas. Por eso Dios dijo: ¿saben qué? Ustedes necesitan reiniciarse. Ustedes necesitan volver a empezar. Ustedes necesitan empezar de cero otra vez. Y te vas a dar cuenta de que muchas veces la corrección de Dios demanda quebrar tu presente y volver a empezar. Esta mañana estaba predicando en el ayuno y prediqué una palabra también de Jeremías. Y les dije estas palabras a las personas que estaban conectadas en nuestra sala virtual de Zoom. Les dije: Dios no hace vasijas perfectas. Dios perfecciona las vasijas que hace. Otra vez. Dios no hace vasijas perfectas. Dios perfecciona las vasijas que hace. Présteme atención aquí. Algo perfecto es algo que no necesita corrección. Algo perfecto es algo que está bien. Algo perfecto es algo que no tiene nada malo. Pero algo perfeccionado es algo en lo que se trabajó en sus fallas. Usted se va a dar cuenta que algunas aplicaciones demandan que su celular las actualice. ¿Por qué? Porque el desarrollador que se inventó esa aplicación no la creó perfecta, la creó funcional. Dijo: yo quiero que esta aplicación haga esto, haga esto, haga esto y haga esto. Invirtieron recursos, tiempo, ingenio, tecnología para que la aplicación hiciera lo que ellos querían que hiciera. Pero cuando eso se implementa, se pueden presentar fallas. ¿Está conmigo? ¿Y qué se hace para que las fallas se resuelvan? Se perfecciona la aplicación. ¿Cómo se perfecciona algo? Se identifican dónde están las fallas y se empiezan a trabajar en esas fallas. ¿Sabe por qué muchas personas siguen hundidas en su mismo fracaso y no salen del círculo vicioso en el que están? Sus relaciones sentimentales son estas. Páreme bolas aquí. Mire cómo son las relaciones sentimentales de alguien que no se ha dejado perfeccionar por Dios. Están peleados. Ese es su estado general. Se separan, se dejan de hablar, se pelean por las redes, se extrañan, les hace mucha falta, escuchan música que los lleva a acordarse de la pelada o del pelado. Piensan y dicen: ay no, es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Le escriben: podemos hablar, y hablan. Se perdonan hasta que vuelven y pelean, y vuelve y empieza la vuelta, y vuelve y empieza la vuelta. Es que la amo tanto, pastor. Es que lo amo tanto, pastor, que para mí es difícil. Y usted no se ha dado cuenta que el problema de esa relación no es cuánto amor tienen o cuánto amor les falta, sino que no han decidido meterse al taller de Dios para que Él los perfeccione. Si usted me está entendiendo, tenga la bondad y grite un fuerte amén. ¿Cómo se perfecciona algo, pastor? Se perfecciona cuando se identifican las fallas y empiezo a trabajar en ellas. Dios es un desarrollador espectacular. Dios dijo: estos pelados no me están valorando la tierra. Creen que todo es gratis. Se malenseñaron a que yo les di todo. Pues ahora les voy a quitar y los voy a corregir, porque los voy a preparar para lo que viene. Y muchas veces la forma en la que Dios nos lleva a prepararnos es haciendo que volvamos a empezar.
Tan callados ustedes. Es como si Dios les hubiera dicho: hagamos una cosa, pórtense bien con el extraño, porque si ustedes se portan bien con el extraño, se van a portar bien conmigo. Es como un hijo que todo el tiempo ha trabajado para su papá, y como es el papá, se lo pasa por la galleta, hace las cosas cuando quiere. El día que está bravo sale y se va y deja el trabajo tirado, porque él es mi papá. Hasta que va y trabaja en una empresa donde no tienen las mismas consideraciones que tenía su papá, donde si empieza con las pataletas y con el show se va para afuera, porque ahí no puede hacer lo que hacía cuando estaba bajo el gobierno de ese papá que posiblemente pudo haber sido permisivo. Hay gente que necesita la corrección, porque la corrección te hace empezar de cero, valorando lo que un día tuviste y hoy perdiste. A veces la mejor forma que Dios usa para corregirnos es quitarnos lo que pensamos que nadie nos quitaría. Y eso fue lo que les hizo al pueblo. Y Dios dijo: yo los voy a preparar a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque es que resulta que en la desobediencia del pecado, de lo indebido, a ustedes les hace falta disciplina. Yo quisiera que alguien que esté aquí, que haya traído una chaqueta, venga corriendo hasta el altar y me la preste, por favor. Alguien que tenga una chaqueta, venga, corra, suba al altar y me la presta. Sube, Luis, pero corriendo. Haz de cuenta que aquí arriba está tu princesa, por aquí escondida. Obviamente no soy yo. Bien, párate ahí. Yo creo que ustedes recuerdan una película maravillosa. Quédate ahí parado, Luchito. Ustedes recuerdan una película maravillosa, espectacular. Yo me la vi con mi hijo hace un tiempo. Se llama Karate Kid. Fue un reencauche. Yo me la había visto de niño. En esta película está el señor Han, más conocido como Jackie Chan, entrenando a Jade Smith, que es conocido en la película como Dre Parker, ¿verdad? Y entonces este peladito quería aprender a pelear, quería ser un luchador porque se la estaban montando, pero era muy indisciplinado, necesitaba corrección. Y una de las primeras cosas que hace el señor Han es pedirle que haga un ejercicio con su chaqueta. Y el ejercicio es el siguiente: tírela, levántela, cuélguela, tírela, levántela, cuélguela, tírela, levántela, cuélguela. Qué bien se siente, tírela. Yo siempre quise ser el señor Hanna. Cuélguela, levántela. Amén, yo era para ver si estaba pendiente. Tírela, levántela, cuélguela. En serio, se siente bien chévere. Y al pelado le da rabia. En la película, esto es una mansa paloma. Le da rabia. Sí, pero ¿por qué si yo quiero aprender a pelear? Pero qué interesante que en la corrección Dios no te da lo que quieres, sino lo que Él sabe que necesitas. Y a veces lo que tú necesitas viene empacado en cajas que no quieres. ¡Aló! A veces lo que tú necesitas viene empacado en cajas que no quieres. Esto no me gusta. Todos conocemos la película y si no allí se la ve, creo que está en Netflix. El chino más adelante no se dejó cascar por alguien, porque el ejercicio de levantarse y obedecer le estaba cambiando el carácter y la vida. Dios a través de la corrección te prepara, porque en medio de la corrección aprendes a ser obediente, aprendes a ser disciplinado, aprendes a ser ordenado, aprendes que como estabas manejando las cosas no te salió, tienes que volver a empezar. Pero no quiero, no me gusta. Cuando Dios te permite reiniciar es porque lo que va a hacer contigo es mejor que lo que tú perdiste. Voy a volver a repetir: cuando Dios te permite reiniciar es porque lo que va a hacer contigo es mucho mejor que lo que perdiste. Deja de lamentarte por lo que el pecado te quitó. Deja de lamentarte por lo que el pecado te arruinó. Si Dios te trajo a este culto a decirte te voy a corregir, es porque aunque al principio te duela, cuando salgas del proceso saldrás mejor de lo que entraste. Alguien tiene que alabar al Señor si lo cree. Alguien tiene que alabar a Dios si lo cree. Y déjeme cerrar con lo tercero y último. Escriba por favor: la corrección te mejora. Otra vez, la corrección te mejora. ¿Qué fue lo primero que le enseñé?
que la corrección es necesaria. Lo segundo que le enseñé es que la corrección nos prepara. Pero lo tercero y último es: la corrección nos mejora. Hay malos hábitos en nuestra vida, pero malísimos. Y hay muchos malos hábitos que solo saldrán de nuestra vida con la corrección de Dios. Otra vez, hay muchos malos hábitos en nuestra vida que solo saldrán con la corrección de Dios. Hay gente que no la ha pescado, hay gente que no ha entendido eso. El esposo lleva diciéndole: mija, por favor, no hagas esto, cambia. El esposo viene diciéndole a la esposa: por favor, querida, no hagas esto, cambia, te lo suplico. Ella no lo ha pescado. Hay padres que llevan tiempo insistiéndole a sus hijos: por favor, mijo, por favor. Hay hijos que llevan pidiéndole a sus hermanos: hey, cambia esto, mira, no está bien, tú tienes que cambiar. Por aquí les entra y por aquí les sale. Cuanto más duro es usted para el cambio ante las personas, más listo está para ser cambiado por Dios. O sea, cuando usted le han dicho de todo y no le ha funcionado, usted califica para entrar al taller de Dios. Yo decía: este es de esos duritos que siente que todos tienen que cambiar menos él. Venga para acá, usted lo voy a procesar yo mismo. Y lo interesante es que nadie que entre al taller de Dios saldrá igual. ¿Por qué razón, pastor? Porque, escuche bien, ser corregido no es malo. Ser corregido no es un sinónimo de ser una mala persona. Ser corregido es sinónimo de ser humano. Así de simple. El día que tú pienses que no lo necesitas, que no hace falta, es porque te crees de otro mundo. Si tú y yo necesitamos los procesos de Dios, es porque somos humanos, porque Él quiere mejorarnos. Y no solamente quiere, Él puede mejorarnos. Ahora, me llama la atención que uno de los versículos más famosos de la Biblia fue incluido en la carta de este castigo. Cuando nosotros hablamos de las promesas bíblicas y de las profecías que Dios habló, me impactó mucho que este versículo lo repetimos, lo damos como promesas. Le decimos a la gente: vea, mira, esta palabra es para usted, escríbala. Algunos, no sé si de repente les han llegado a regalar esas promesas bíblicas de las ovejitas, o esas promesas, esos cartoncitos que vienen con una promesa. Levante la mano si usted alguna vez ha recibido alguna de esas promesas. Maravilloso, ¿verdad? Cuando te dan la promesa y de repente tú lees ahí esa palabra que es justo para ti, tú dices: ve, qué bonito. O de repente le fue un poco mal, ¿verdad? Judas se ahorcó. No, esto no es para mí, esto no era mío. Pero generalmente a uno le va bien, Y entonces a mí muchas veces me salió esta promesa, la que le voy a leer ahorita. Pero lo interesante de esta promesa es que es parte de la carta que Dios le mandó a los castigados. Sí, estaban en medio de un castigo. Y Dios les dice: ustedes, muchachos, hagan planes para quedarse. Van a durar un buen tiempo aquí. Cásense, planten viñas, oren por el bienestar de la ciudad, aunque no sea una ciudad nuestra, es tierra ajena, son esclavos, pero oren para que les vaya bien. Pero yo tengo un Dios poderoso, hermoso y bueno, porque no vine a hacerle defensa a un Dios que anda con una correa feliz mirando a ver a quién aporrea. El que sí, táquete. No. En realidad vine a presentarte al mejor de los padres, que corrige al que ama y que le da nuevas oportunidades a gente que no la merece, porque Él extrañamente es capaz de amar a cualquier persona sin importar los pecados que haya cometido. Y mire lo que les dijo en su carta, versículo número 10:
Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Por eso tienen que hacer buenos planes. Esto va a ser largo. Pero cuando les dio una cantidad de años, les estaba diciendo: este castigo tiene un inicio, pero también tendrá un final. Esto no va a ser eterno. No te voy a dejar sufriendo toda la vida. Tú necesitas la corrección, pero tranquilo. Así como entraste, también vas a salir de ahí. Hay gente que hoy tal vez dice: pastor, yo siento que estoy en Babilonia. Estoy en mi Babilonia. Estoy en mi temporada donde Dios está apretando y corrigiendo. Es la primera gran noticia, es que así como entraste vas a salir. Alguien la recibe y dice amén hoy. Pero quiero que escuche esto. Dice el versículo 11, perdón, el mismo versículo 10: pero luego vendré y cumpliré todas las buenas cosas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Versículo 11, a ver si usted de repente lo ha escuchado. Dice así: pues yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Y si me buscan de todo corazón, dice el Señor, me encontrarán. Sí, me encontrarán. Pondré fin a tu cautiverio y restableceré tu bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Qué hermoso es el Señor. Cuando en medio de esta carta les dijo: muchachos, ustedes van a pasar por momentos difíciles, van a pasar por momentos complejos, van a pasar por situaciones bien delicadas. Pero quiero que escuchen esto: así como eso empezó, va a terminar. Así como eso inició, va a terminar. ¿Y saben por qué va a terminar? Porque yo tengo planes de bien y no de mal con ustedes. Por eso a través de esa situación difícil te voy a mejorar. A través de esa situación difícil voy a hacer que esas cosas malas que tenías desaparezcan de tu vida. Alguien tiene que decirme amén si lo cree. Voy a hacer a través de ese desierto que salgas mejor de lo que entraste. Entraste al desierto soberbio, arrogante, falto de fe, con una falta de determinación, pero saldrás de ahí mejor de lo que entraste. Entraste al desierto apasionado por lo indebido, pensando que no podías vivir sin el pecado, pero vas a salir de ahí entendiendo que lo único que necesitas para ser feliz, para salir adelante, para cumplir tus sueños, es estar en paz conmigo. El desierto te va a hacer enamorarte otra vez de Dios. La corrección te va a enseñar que es preferible el dolor del castigo y no el dolor del mundo, y no el dolor de Satanás restregándote en la vida las consecuencias de tu pecado. Bendito sea la corrección de Dios, porque a quien Dios corrige es porque Dios ama. Y dice hoy en su palabra: tengo planes de bien y no de mal contigo. Alguien tiene que levantar sus manos y decir amén si lo cree. Sus planes son mejores. Alabe el nombre del Señor si lo cree, por favor. Quiero que escuche esto, por favor. ¿Cuántas veces hemos tratado de correr y huir de la corrección? No, yo no quiero. Y hemos actuado como Jonás. No quiero, me voy. Sin saber que correr hacia la corrección es el punto de partida para cambiar. Mi hijo
que es el que más he tenido que corregir. No porque su hermana sea mejor que él, no, sino porque tiene más años. Entonces todavía no alcanza a su hermano. Pero mi niño, a quien yo amo tanto, ha respondido a la corrección de papá de las dos maneras. A veces yo le he dicho no te vayas y se va. Hazlo y no lo hace. Obedéceme y no me obedece. Pero usted no se imagina cómo me parte el corazón en pedazos cuando llega la hora de corregirlo y le digo vas a hacer esto, no vas a hacer aquello y te vas a quedar ahí. Él agacha su cabeza y dice: ok, papi, sí señor. Y se sienta y hace justo lo que le pedí que hiciera. En esos momentos, cuando él responde a la corrección, en vez de rechazarla, recibirla, yo sé que ya empezó a mejorar. Pero cuando rechaza la corrección, solo hay evidencia de algo. Necesita más corrección. ¿Cómo quieres responder hoy a la corrección de Dios? ¿Quieres ser como aquel que corre? ¿O aceptarías la invitación de tu pastor que hoy te dice: si corre le va peor? Mejor vaya a los brazos de papá y dígale: Señor, quítame lo que no aplica, quítame lo que no está bien, quítame lo que no te gusta, quítame eso que no me está haciendo mal, quítamelo. Arranca de mí esta soberbia, arranca de mí este pecado, arranca de mí este deseo de hacer lo indebido. Por favor, Señor. Si hay alguien aquí que pueda decirle conmigo: Señor, yo necesito tu corrección, voy a pedirle que por favor levante su manito derecha. Si usted, al igual que el pastor, en algún punto ha sentido y ha dicho: no, Señor, dame otra oportunidad, no me corrijas. Dios da oportunidades, pero cuando sabe que necesitas corrección, te va a dar corrección. Levante su manito, incline su rostro. ¿Y qué le parece si oramos cantando a la misma vez? Le decimos al Señor así: si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Levanta tu voz. Si me he preocupado por pensar en tanta
tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Dile: corrígeme, corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Levanta tus manitos y dile: Señor, que tu corrección, la cual es necesaria, me prepare, pero también me mejore, porque tú tienes planes de bien y no de mal con nosotros. Por eso hoy te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que diga amén y alabe al Rey de Reyes con su mejor ofrenda de aplausos. Amén y amén.